¿Cómo están mis hermanos? Espero que estemos bien con la bendición de nuestro Dios. Estamos en el segundo tema de este hermoso folleto, Efesios. Y no se olviden mis hermanos que nuestra misión es predicar el Evangelio. Y compartan estas lecciones para que otros aprendan del mensaje de Dios. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y van a obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar el gran plan cristocéntrico de Dios. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias porque has enviado a Cristo, porque Él es nuestro Salvador y porque Él es nuestro guía para tener una vida cristiana saludable. Acompáñanos y ayúdanos a tomarnos de la mano de Él mediante el estudio de estas lecciones. Danos sabiduría, Señor, y bendícenos uno por uno. También de una forma especial te pedimos que bendigas y cuides a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El gran plan cristocéntrico de Dios. Miren lo que dice el versículo de memoria, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo fue esa bendición espiritual? ¿Cómo fue? Miren lo que dice Efesios 1:4-6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él hizo planes antes de la fundación del mundo. Dios ideó la salvación antes de la creación. En su inmensa sabiduría hizo su plan B. Si el hombre cae en pecado, yo voy a tener un plan de salvación. Y lo hizo antes de la creación. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué hizo ese plan? Miren lo que dice aquí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué hizo ese plan? Para que seamos santos y sin culpa, sin mancha delante de Dios. Para que el pecador, para que yo pecador, me presente sin mancha delante de Dios. ¿Qué plan, mis hermanos? ¿Qué plan más hermoso que nos beneficia a nosotros? Pero ¿cómo es eso de que yo, pecador, me he de presentar sin mancha delante de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra eso? Aquí está, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nos hizo aceptos en el amado. Seamos aceptados en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser aceptados en Dios por medio de Jesucristo? ¿Por qué? Miren lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solamente en Cristo tenemos ¿qué cosa? Redención y perdón de pecados. Dos cosas importantísimas. Y todo este plan, ¿por qué se hizo? ¿Por qué hizo Dios todo ese plan? Solamente por esta palabra, en amor. ¿Por qué? Por amor. Por amor, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en amor, según
el afecto de su voluntad. Todo este plan entonces se hizo por amor, solamente por amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave está aquí, para que si yo creo en Jesucristo, Él ha dispuesto la salvación. La salvación está lista. La salvación es un hecho. Jesucristo se ha sacrificado y Él está a la espera de nosotros. Pero nosotros tenemos que elegir para que todo aquel que en Él cree, si nosotros creemos, si nosotros elegimos, entonces la salvación se hace nuestra. Entonces la intención de Dios es que seamos salvos. Esa es la intención de Dios. Pero en este plan de la salvación hay dos cosas importantes, como dijimos. La primera, miren lo que dice aquí, la redención por su sangre. La redención por su sangre. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. La redención, Él nos compró con su propia sangre. Miren lo que dice Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual ha transformado nuestra vida. También Tito 2:13-14 se expresa de la salvación de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oh, mis queridos hermanos, aleluya nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ha dado por cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo recalca en primer lugar. Nos ha redimido, ha comprado nuestra libertad con sangre, ha pagado un precio muy, pero muy caro por cada uno de nosotros. La segunda cosa importante está aquí, el perdón de pecados. ¿Por qué necesitamos el perdón de pecados? ¿Por qué? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no solamente eso, miren lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, destinados a la muerte. Y ese problema del pecado, Cristo vino a solucionar. Por eso aquí dice el perdón de pecados. Él vino a solucionar. ¿Cómo solucionó ese problema Jesucristo? ¿Cómo? Miren lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros. Jesucristo llevó nuestros pecados. Él es el que pagó esto, porque la paga del pecado es muerte, y la pagó con su sangre. Él llevó nuestros pecados, y como Él murió por nosotros, Él cargó nuestros pecados, entonces la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
hay salvación para cada uno de nosotros. Ahora el pecado y la muerte tienen la solución. Por eso, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos estar limpios del pecado, no importa qué clase de pecado haya cometido, no importa si el pecado que he cometido es el pecado más horrendo ante los ojos de todos, no importa. Cristo ha muerto ¿para qué? Para limpiarme de ese pecado. Lo único que tengo que hacer es acercarme a Él. Señor, gracias, gracias, he cometido este pecado y Él nos va a limpiar de toda maldad. Oh, mis queridos hermanos, entonces nuestra redención fue costosa y el perdón de Dios fue y es bien generoso, bien generoso. Es que por eso vino Jesucristo, para solucionar el problema del pecado. Y como vimos en la primera lección, ese fue un plan de Dios. El plan B de Dios. Vamos a volver a ver Efesios 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que dice? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tres cosas importantes. La versión Dios habla hoy nos aclara qué significa todo eso. En primer lugar, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad, el misterio de su voluntad. En primer lugar, el plan de salvación se mantuvo en secreto por un buen tiempo. Luego que Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo ese designio, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso realizar su plan en Cristo, luego que hizo que se cumpliera el término que había señalado. El plan era para cuando llegue el momento preciso. Tres cosas importantes. El plan de salvación, Dios lo tenía en secreto. Dios se propuso realizar su plan en Cristo. Cristo se había puesto de voluntario para salvar al ser humano. El plan era para cuando llegue el momento preciso. En el momento exacto, Cristo vino para cumplir su plan. ¿Y por qué Cristo es importante? ¿Por qué Él ha muerto por nosotros? Pero miren cómo dice eso el apóstol en esta parte, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta versión y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces todo este plan tuvo un propósito especial: restaurar todas las cosas en Cristo. Por eso Efesios 2, 4, 5, miren lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravilloso Dios tenemos, rico en misericordia y con abundancia de amor, solamente para darnos vida eterna.
eterna, para darnos vida eterna. Pero miren cómo continúa el apóstol, Efesios 2, 6 y 7, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh, mis queridos hermanos, entonces en este plan que Dios hizo para restaurar todas las cosas en Cristo, ¿qué sucedió finalmente? Por su gran amor, Dios nos dio vida en Cristo. Por su gran amor, Dios nos da vida en Cristo y nada más que en Cristo. Entonces, el gran plan cristocéntrico de Dios tiene el propósito de darnos vida, tiene la intención de darnos vida y vida en abundancia. Solamente tenemos que escoger, solamente tenemos que escoger. Y en la iglesia de Éfeso escogieron ese plan de la salvación, pero Pablo estaba preocupado en algo que a nosotros nos puede ocurrir. Miren lo que dice Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Su preocupación fue cuidado con desmayar, cuidado con que venga el desánimo, cuidado que cuando pase el tiempo, comiences a desanimarte. Cuidado que cuando otros estén sufriendo, como el apóstol Pablo, tú también te desanimes, desmayes. Cuidado con eso. Entonces, para animarles, para animarnos, ¿qué es lo que resalta el apóstol Pablo? Miren lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No se olviden, nos dice, son ustedes hijos de Dios. No se desanimen, son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué más dice Romanos 8:17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No se desanimen, ustedes van a heredar la patria celestial, van a ser coherederos, así como Cristo está en la patria celestial, ustedes también van a estar en la patria celestial. Y esta es una realidad que debería animarnos. Por eso el apóstol dice a la iglesia de Éfeso en Efesios 1:11 y 12, en él asimismo tuvimos herencia. Y eso lo recalca varias veces. Miren lo que dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y otra vez en Efesios 1:18 recalca de la herencia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No se desanimen, no desmayen, tenemos una gran herencia. Ese es el mensaje de Pablo. Es una herencia gloriosa, llénense de esperanza. Y con esta herencia, ¿qué más viene? Miren lo que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en
Cristo. No se desanimen, sigan adelante, vivan como para alabar a nuestro Dios, para alabanza de su gloria. Entonces hay que vivir para alabar su gloria, hay que vivir como buenos cristianos. Pero ¿cómo nos hacemos cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo hemos llegado a ser cristianos? Miren cómo explica Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oh, mis queridos hermanos, hemos escuchado esta palabra. El pueblo, la iglesia de Éfeso había escuchado esta palabra de Dios, y ese es el primer paso para llegar a ser buenos cristianos. El segundo paso, y habiendo creído en Él. El segundo paso es habiendo creído en Él. ¿Por qué es importante creer? ¿Por qué es importante tener fe en Jesús? ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué es importante creer en Jesucristo? Porque si creemos en Jesucristo tenemos vida eterna. Pero si no creemos, ¿qué pasa? Miren lo que dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es importante creer porque tenemos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la hermana de Huay en El Camino a Cristo, página 58. En el don incomparable de su Hijo ha rodeado Dios al mundo entero en una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que quisieren respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer para crecer, para ser salvos, es creer en Jesús. Y una vez que creemos en Jesús, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Miren lo que dice aquí: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué sucede? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? Esta versión, Dios habla hoy, nos hace entender un poco mejor. Dice: fueron sellados como propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Jesucristo nos ha comprado con precio. Ahora somos propiedad de Dios. Miren esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo traduce esto? Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Dios nos ha identificado como suyos. Somos sus hijos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención. Pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, y esa seguridad nos da el haber creído en nuestro Dios. Y no solamente nos da esa seguridad, miren lo que dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Miren lo que dice esta versión, palabra de Dios para todo. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Es un adelanto que se nos da como garantía. Es la garantía de que Dios nos va a dar lo que nos ha prometido. Miren lo que aclara esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Es la garantía de parte de Dios. Dios no solamente ha enviado a Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Él no solamente ha mandado a Jesucristo para pagar nuestra deuda. No solamente eso, sino Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu están trabajando para nuestra salvación, y el Espíritu es la garantía de que Dios nos va a dar lo que nos ha prometido. Pero miren lo que dice esta parte, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dios hizo todo eso para que nosotros finalmente le diéramos gloria y alabanza. Oh, mis queridos hermanos, qué amor el de Dios, qué amor. Salvarnos y darnos la garantía de nuestra salvación, de que un día vamos a estar junto con Cristo allá en la patria celestial. Yo quiero estar en la patria celestial. Mi hermano, ¿tú quieres estar en la patria celestial? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos cuide y que Dios nos ayude a nunca desanimarnos, a seguir siempre adelante. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.